su nombre. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Su palabra dice: a Él sea toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? En esta noche debemos entender, como dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, que todas las naciones son menos que la nada delante de su presencia. No somos nada, somos menos que la nada. Cuando reconocemos y entendemos nuestra posición delante de Dios, que somos polvo y ceniza, es ahí cuando Él nos levanta. ¿Cuánto dicen amén? Póngase de pie en esta noche. ¿Cuántos de los que están aquí ha venido a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos de los que están aquí han venido a oír la voz de Dios? La palabra de Dios dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Esta noche hablaremos sobre un tema extremadamente trascendental, extremadamente importante. La importancia de entender qué pasa con aquellos que se apartan de Dios. ¿Cuál es el fin de aquellas personas que se vuelven soberbios, arrogantes o prepotentes y que no reconocen verdaderamente en su vida, en su corazón, en su andar, en su caminar, que Dios es el soberano de todas las cosas? Esta noche entenderemos a la luz de la palabra de Dios cuál es el fin para aquellos que se apartan de Dios. Acompáñame por favor en un pasaje bíblico que es importantísimo entender, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 25. Segunda de Crónicas, capítulo 25. Cuando todos tienen este pasaje bíblico me dicen un fuerte amén. Amén. Las consecuencias que a veces por tomar decisiones incorrectas en nuestra vida pueden tener, como dije, consecuencias eternas. Consecuencias eternas. Vamos a leer. Capítulo 25, Segunda de Crónica, verso 1. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. E hizo él lo recto ante los ojos de Dios, aunque no de perfecto corazón. Vamos a orar. Padre celestial, en esta noche nos ponemos delante de tu presencia, mi Dios, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu señorío, tu majestuosidad, Señor. Reconozco que yo no soy nada ni nadie sin ti, mi Dios. Reconozco mi pequeñez delante de ti, Señor. Háblanos en esta noche, en esta hora, Señor, con poder y autoridad, Señor. Háblanos en el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, porque tu palabra dice que cuando tú hablas, nadie se puede mover, Señor. Señor, te pido una bendición especial sobre cada uno de los ministros, siervos, pastores que están aquí en esta noche, Señor. Sobre cada una de estas vidas, estas almas, tus hermanos y hermanas que están aquí, Señor. Háblanos, Señor, en el poder de tu autoridad, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso, Señor. Puede tomar asiento. Deja tu Biblia ahí y no la cierres. Segunda de Crónicas, capítulo 25, de 1 en adelante. La palabra de Dios nos habla en innumerosas ocasiones como ejemplo de aquellas personas que comenzaron bien
y terminaron mal. Moisés, por ejemplo, comenzó bien, pero terminó mal. No tuvo la capacidad de razonar espiritualmente lo que él estaba haciendo. Dios le dijo y le prometió le dijo que entraría en la tierra prometida en Canaán, pero él no pudo entrar a la tierra prometida por desobedecer a Dios, por actuar de la forma que él actuó. Él simplemente tomó la vara y golpeó 2 veces la roca, significando de esa manera que él sacrificó a Cristo, crucificó a Cristo 2 veces. Esaú comenzó bien, pero terminó mal. Él vendió el derecho de su primogenitura por un plato de lentejas. A veces nosotros, hermanos, cambiamos la gloria de Dios por la gloria de los hombres, y puede tener muchas consecuencias en nuestra vida, como dije hace un instante, eternas. Sansón, por ejemplo, comenzó bien, pero terminó mal. Dios le dio un extraordinario poder de fuerza y valentía, con el cual él podía haber servido de una forma extraordinaria para el servicio de Dios. Pero por no obedecer la voz de Dios, él simplemente, tras una mujer, perdió su vida y terminó como él terminó. El rey Saúl comenzó bien, pero terminó mal. La arrogancia, la prepotencia, la soberbia y la envidia que entró a su corazón simplemente hizo que él no escuchara más la voz de Dios. Y se volvió de ira, de enojo cuando escuchaba a él que decían: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Ese es el fin de aquellas personas que se apartan de Dios. Salomón, por ejemplo, comenzó bien, pero terminó mal. La Biblia dice que Salomón, las mujeres le pervirtieron su corazón. Y la Biblia no menciona en ningún pasaje bíblico una oración de arrepentimiento de Salomón, porque simplemente él se pervirtió su corazón a causa de las mujeres. ¿No es extraordinario? ¿No es acaso increíble cómo ver la lascivia que Salomón tenía en su corazón? Él tenía 300 princesas y 700 concubinas, y aún así no se conformaba con eso. Fue tras los dioses de aquellas mujeres y terminó como él terminó. Muchos otros ejemplos vemos en la Biblia de personas que comenzaron bien, pero terminaron mal, por desobedecer, por no escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alabado sea Dios. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice en 2 de Crónica, quiero hablar sobre un rey que estaba en su apogeo, el rey que estaba en su mejor momento, llamado Amasías. Amasías fue el 4º rey bueno, porque tienen que entender que había rey buenos y rey malos. Desde la división en el reino de Israel, que se dividió en 2 partes, primero fue Saúl, David y luego Salomón. Luego el reino se dividió en el Israel del norte e Israel del sur, que era Judea. ¿Cuántos están entendiendo? Este rey llamado Amasías estaba en su apogeo aproximadamente 750 años antes de Cristo. Dice la palabra de Dios que Amasías servía a Dios, pero no de perfecto corazón.
es la perfección para un cristiano? La perfección para un cristiano es comportarse y actuar conforme al conocimiento que uno ya tiene. Si usted conoce 20% de las Escrituras, pero usted solamente obedece 18%, usted está en pecado por esos 2% que no obedece. ¿Cuánto dicen amén? La perfección en un cristiano es, en los ministros sobre todo, vivir una vida sola, ser la misma persona en el púlpito y fuera de ella, vivir lo que predica esa persona, vivir conforme a lo que enseña, vivir conforme a la palabra de Dios y vivir conforme a lo que está escrito. ¿Cuánto dicen amén? Hoy en día es común, muchos ministros predican la palabra de Dios, pero no la viven. Hoy en día muchas personas que suben al altar, evangelistas, pastores, maestros de la palabra de Dios, predican la palabra, pero no la viven. Muchos sirven a Dios, pero no de perfecto corazón. El siervo de Dios tiene que tener la altura, tiene que tener la sabiduría para entender su pequeñez delante de Dios y vivir una vida recta, porque muchos ojos están sobre él y sobre ella. Cuando Jesucristo, en el día más difícil de su vida, en el día más frágil de su vida, cuando sus enemigos lo pesquisaron, lo agarraron, él pudo decir abiertamente: ¿de qué me acusáis? Yo he predicado, he hablado al mundo, pero vosotros no tenéis nada de qué acusarme. ¿Cuánto la palabra del Señor? Esa es la actitud verdadera de un ministro de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Una vez un ministro fue a predicar en Estados Unidos. Esto salió en un programa llamado 1000 maneras de morir, en un programa llamado Trump americano. Dice que este ministro fue a evangelizar, a predicar en una campaña evangelística y era verano. Y dice que una mujer, una hermana, pasó al frente y tenía la blusa muy escotada. Y dice que este ministro ya le estaba echando ojo a la mujer y la mujer le estaba echando ojo al ministro. El hombre era casado. En vez de estar mirando los senos de su esposa, se fijó en los senos de su mujer. Y la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 5, verso 19, que tu mujer sea como una gacela que te alegre. Vamos a leer. Como una amada y graciosa gacela, sus senos te satisfagan en todo, dice la palabra de Dios. Nosotros no tenemos por qué, como ministro, estar mirando a otras hermanas o otras mujeres que no son nuestra esposa, cuando Dios ya nos ha proveído una mujer. En conclusión, este hombre cayó en adulterio con esta hermana. ¿Qué pasó? 2 o 3 semanas después, dice que se fue al mundo, perdió su familia, perdió su hogar, fue hasta un cabaret, estaba saliendo con una mujer, con una prostituta. Al salir dice que un hombre lo pescó y lo persiguió al baño. Y adivinen qué, este hombre le metió 5 balazos en la cabeza. Ese es el fin para los que se apartan de Dios. Ese es el fin para los que no obedecen la voz de Dios. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, estamos exentos a eso, a morir de esa manera si no obedecemos la voz de Dios. ¿Cuánto aplaudan al Señor? En segundo lugar, dice la palabra de Dios que el rey Amasías fue avisado por Dios sobre su conducta. Vamos a leer del capítulo 25,
del que estamos leyendo, el versículo 7 y 8. Mas un varón de Dios vino ante él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con los hijos de Efraín. Pero si tú lo haces, Dios te hará caer delante de tus enemigos, porque Dios no está con ellos. Y la fortaleza está en Dios para edificar y para derrumbar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vino el profeta de Dios y le advirtió, pero él no quiso escuchar. La habilidad de vivir una vida limpia, recta, íntegra, es la habilidad de tener una madurez espiritual para obedecer a Dios, de oír la palabra de Dios y vivir tal cual ella es. Un evangelista en Argentina se le invitó a un país vecino. Él fue hasta ese país. Al llegar en ese país, al entrar a la congregación, él fue solo. Nunca es recomendable que un evangelista, un siervo de Dios, vaya solo. Dice que cuando él entró a esa congregación, a ese lugar, dice que sacó su anillo como si fuera soltero. Y dice que empezó a enamorar a una muchacha que era del coro de la iglesia. Él estuvo durante más de una semana, 10 días. En el fin de su campaña, un día domingo, todos estaban contentos porque él había traído palabra, buena prédica, pero su vida no era la correcta de parte delante del Señor. ¿Qué pasó con este hombre? El pastor y la congregación le invitó hasta un lugar, hasta un restaurante. Estaban todos ellos juntos. Y él estaba encaramelado con una de las hermanas, tomando Coca-Cola. Escúcheme bien. Cuán fiel es Dios. Cuán grande es Dios. Y Dios nunca será burlado por nadie. Escúchame bien lo que te voy a decir. Dios no puede ser burlado por nadie. Porque cuando tú andas de esa manera, tarde o temprano, Dios te va a agarrar y Dios te va a avergonzar. ¿Cuánto dice amén? Cuán grande es Dios, como que Dios existe, te digo la verdad. Dice que de aquella esquina se levantó un hombre y le saludó y le dijo: pero che querido, ¿cómo estás? Esta mañana llegué de Buenos Aires, tu esposa y tus hijos te mandan saludos. Cuán grande es Dios. Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano te hará avergonzar si no caminas recto delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén y le aplaudo al Señor? Dios no puede ser burlado. Dios no es la burla de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. En tercer lugar, dice la palabra de Dios que el rey Amasías sabía que Dios era su proveedor. El rey Amasías sabía y reconocía que Dios, Jehová, era y es su proveedor. ¿Cuándo dicen amén? Acompáñame por favor en el versículo del capítulo 25 de Segunda de Crónicas, el 9, versículo 9, dice que Amasías dijo al varón de Dios, es decir, al profeta: ¿qué será de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Porque él ya había pagado un ejército para que vaya con él, pero Dios le había dicho que no vaya, porque Dios no estaba con Israel. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Y qué le dijo el varón de Dios en el consejo? El varón de Dios le dijo, siempre en el versículo 9 del capítulo 25 de Segunda de Crónicas, el varón de Dios le dijo: de Jehová es darte mucho más que esto. De Jehová es darte mucho más que esto. ¿Cuándo dicen amén? Amasías había empezado una campaña en contra de Edom y armó 300,000 hombres de Judá.
y más de 100,000 hombres de las otras 10 tribus para que la ayudasen, para que la ayuden. Le dio a ellos 100 talentos de plata, que sería más o menos hoy en día algo así como $200,000. El profeta le advirtió de parte de Dios que él no buscara a las otras 10 tribus, porque Dios no estaba con las otras tribus, con la otra parte de Israel. Pero él, el rey Amasías, no hizo caso y se rebeló contra Dios. Aunque Dios le dijo: en mí está darte mucho más que eso. El profeta de Dios le dijo que se volviera a la casa de Dios, a su casa, que se volviera a su casa, o Dios le destruiría el ejército. ¿Y qué cosa sí lo hizo? Por no obedecer, destruyó a más de 10,000 hombres. Dios es el que suple nuestras necesidades. Está en Dios el suplir a su tiempo a aquellos ministerios que caminan una vida recta, una vida íntegra delante de Dios y que obedecen su palabra. Porque en Dios está darle al hombre a su tiempo. En Dios está suplir las necesidades del aposento alto. Si no fuera por Dios, este ministerio no existiría. Si no fuera por Dios, Monte Orete no existiría. Si no fuera por Dios, usted no estaría aquí, no tendría trabajo. En Dios está el suplir a su tiempo. ¿Cuánto aplauden a Dios? En Dios está el suplir a cada uno de nosotros. Si no fuera por Dios, este ministerio ya no existiría. Y Dios es el que va a suplir este mes, el siguiente y el año que viene. ¿Cuánto la palabra del Señor? En Dios está el suplirnos nuestras necesidades. En cuarto lugar, dice la Biblia que el rey Amasías, después de esta batalla, del cual hablé recién, él se apartó y adoró otros dioses. Después de esta batalla dice que él arrasó con Edom y trajo a todos esos dioses. Vamos a leerlo en el versículo de este pasaje bíblico, que es en el 14, versículo 14 del mismo capítulo. Dice que regresando luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso como dioses suyos, y se encorvó delante de ellos. El rey Amasías se encorvó delante de ellos y se encendió la ira de Dios. ¿Usted tiene ídolos en su corazón? ¿Usted tiene acaso algunos ídolos que solamente usted sabe y que la gente no sabe? Ídolos de amargura, de resentimiento, ídolos de rebeldía, ídolos de envidia, de soberbia, de arrogancia, de prepotencia. ¿Acaso usted tiene algún ídolo dentro de su corazón que solamente usted conoce? Usted se ha puesto a pensar si usted tiene un ídolo adentro de su corazón. En el 85, un hombre brasilero llamado Tancredo Neves se había candidatado para la presidencia de Brasil. Él había ganado las elecciones. En el momento de las elecciones se le subió toda la presión por el nervio, porque él en forma arrogante había dicho: no me importa, yo ganaré estas elecciones con ayuda o sin ayuda de Dios. Él fue internado, este hombre Tancredo Neves, y él, al entrar al hospital, dijo estas palabras: con Dios o sin Dios, yo saldré de este hospital. Él había sido electo, ganó las elecciones como presidente. Él nunca ejerció su presidencia. Con Dios o sin Dios, saldré de este hospital. Él salió muerto y sin Dios. Hoy en día está en el infierno. ¿Cuál es el ídolo que tú tienes dentro de tu corazón que hace que seas soberbio, que hace que seas arrogante, prepotente y te creas mejor que los demás?
En quinto lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 15. En el quinto lugar dice que el rey Amasías estaba ya en el plan para ser destruido por Dios. ¿Te imaginas tú? ¿Se imagina usted que usted está en el plan de Dios para ser destruido? La palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en la mano del Dios enojado. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Dice la palabra de Dios que Amasías ya estaba en la lista para ser destruido por Dios, por su desobediencia, por su arrogancia, por su prepotencia, por su petulancia, por no obedecer la voz de Dios y por apartarse de él. Vamos a leer el versículo 15 del mismo capítulo. Dice: y se encendió el furor de Jehová contra Amasías, y le envió un profeta, un hombre de Dios, a decirle: ¿por qué has buscado a los dioses ajenos y extraños de la gente, que ni siquiera a ellos pudo salvarle o librarle de ti? En el versículo 16 dice: el profeta dijo a Amasías: yo sé que Dios ya ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo como hombre, como siervo y como profeta de Dios. ¿Sabe usted lo que es estar en la lista de Dios para usted ser destruido? Usted se puso a analizar, a pensar lo que es caer en la mano de Dios enojado, estar en su lista para destruirte. ¿Sabía usted que Dios, así como cuando un pecador viene a los pies de Cristo, un drogadicto, una prostituta, un malhechor, un malviviente, viene hasta los pies de Cristo, se arrepiente y es lavado, comprado a precio de sangre, limpiado para la honra y gloria de Dios Todopoderoso? Así también Dios se olvidará de todo lo que usted ha hecho y pasará a memoria eso. La palabra de Dios es bien clara, es bien concreta y dice: acercaos a Dios y Él se acercará de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A la medida que tú te apartes de Dios, Él se apartará de ti. La palabra de Dios dice que Dios es misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia y en verdad. La misericordia de Dios es para siempre, pero su paciencia es limitada. Y si no me crees que la paciencia de Dios es limitada, váyase a Números o váyase al pasaje bíblico que dice: destruiré a todo Israel por su pecado y lo mandaré al infierno. ¿Cuántos saben eso? La palabra de Dios es bien clara: acercaos a Dios y Él se acercará de vosotros. A la medida que tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aplaudo al Señor. Hace muchos años atrás, el ex presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el padre de John F. Kennedy, el viejo Kennedy, era un borracho empedernido, un adúltero, que luego fue como embajador a Inglaterra, a Londres. Este hombre fue un adúltero y su hijo, ni qué decir, John F. Kennedy. John F. Kennedy fue la persona que sacó del Congreso la Biblia y las oraciones de la escuela. ¿Y saben qué? Dios le puso un balazo en la cabeza por no respetar a Dios, por querer burlarse de Dios, y de Dios nadie se burla. Aplaudo al Señor. Luego de esto, un hombre más loco aún desafió el poder y la misericordia de Dios. Este hombre se llamaba John Lennon. ¿Y qué hizo este hombre idiota? Dijo lo siguiente: yo soy más famoso que Jesucristo. Y adivinen qué, Dios le puso un balazo en el medio de la cabeza. Y hoy, hace más de 20 años, él está en el infierno
y lo que todavía le falta. ¿Cuánto aplaudan al Señor? De Dios nadie se burla. A la medida que tú te apartas de Dios, Él se apartará de ti. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios. Una vez un muchacho que no tenía que tocar, él tocó donde no debía. Este hombre Amasías, rey de Judá, tocó donde no debía. No creyó al hombre de Dios, al profeta, cuando le advirtió y le dijo: apártate de tu mal camino. La palabra de Dios es bien clara. Ezequiel capítulo 3 dice: reprende, llama la atención al pecador. Si él se vuelve a mí, él no morirá. Y si él no se muere, no se pierde, tú habrás librado tu mano. Pero si él se arrepiente y vuelve a mí, tú habrás librado su mano. Si no se arrepiente, si no le adviertes, la sangre de esa persona pecadora estará en tus manos y tú me rendirás cuenta, dice el Señor. Ezequiel capítulo 3. ¿Qué pasó con un hombre? Un brasilero en Estados Unidos. Hace algunos años atrás había perdido la dirección de su carro, fue a chocar por causa de otra persona que estaba ebrio. Le ocasionó un accidente que le hizo quebrar la espina dorsal. Para el mundo, para la medicina, eso es imposible que una persona camine. Para nuestro Dios, nada es imposible. Para nuestro Dios, todo es posible. Esa noche, su madre durante tantas semanas y meses había orado por este muchachito de apenas 18 años. Dice que en el momento que su mamá estaba postrada en una esquina orando y clamando al Señor: por favor, Dios, ten misericordia de mi hijo. Por favor, Señor, escucha mi plegaria, mi oración. Tu palabra dice en Jeremías capítulo 33, verso 3: clama a mí, yo te responderé. Y la mujer lloraba y clamaba a Dios. Y dice que un hombre, un siervo de Dios, se acercó hasta este joven, 18 años, un chico. Y dice que este varón, este jovencito, le dijo: el Señor te va a sanar esta noche, le dijo el hombre de Dios. Y él empezó a levantarse. Y la mujer, la madre, decía: no puedo creer lo que mis ojos ven. Y el hombre le decía al siervo de Dios: cree, porque este es el Dios que nosotros servimos. Este es el Dios poderoso. ¿Dónde se amén? Entonces este varón, este jovencito, le dijo al oído al siervo de Dios: yo no quiero que el Señor me sane. Y el hombre le dijo: pero yo estoy escuchando bien o tú estás loco. No, yo no quiero que el Señor me sane. ¿Y por qué? Porque este martes yo tengo una cita con mi abogado, porque había tenido una demanda, y si yo estoy sanado, no podré ganar esa demanda de $1 millón a aquel hombre a quien demandé. Entonces este hombre, el siervo de Dios, se llenó de ira y de cólera y dijo: tú no puedes hacer eso, tú estás tocando la unción de un hombre de Dios. Y se enojó, le agarró una cólera y lo tiró al piso y le dijo: para ti no hay perdón, porque tú estás tocando, te estás queriendo burlar de Dios. Tú no respetas a un hombre de Dios, a Dios, y las lágrimas de tu madre que están gimiendo y clamando por ti. Y se tiró al piso. Conclusión: después este joven, este chico, se apartó de Dios. 2 meses antes de la tragedia pasó lo siguiente. Fue el martes, perdió el juicio, no caminó, y adivinen qué, se fue al mundo. Una noche vino con un amigo en esos carros que tienen algo especial para subirse. El joven acompañante, el amigo, se quedó dormido al volante, y así como Ruta 2 tiene doble carril y tiene una divisoria, el chofer se quedó dormido y pasó del otro lado. Una troca, un camión Scania de 18 ruedas le pasó por encima. Ese es el fin para las personas que se apartan de Dios. Sexto lugar, dice que el rey Amasías
se enorgulleció en su corazón por su victoria. Vamos a leer el versículo 19 que dice: y dijo el profeta, tú dices, he aquí he herido a Edom y tu corazón se ha enaltecido para gloriarte. ¿Usted escuchó? Versículo 19. Y dijo el profeta, tú dices, he aquí yo he herido a Edom y tu corazón se ha enaltecido para gloriarte. El primer pecado fue el pecado del diablo, de gloriarse, de enaltecerse y decir, subiré a lo alto, subiré hasta la presencia de Dios y seré igual que el Altísimo. ¿Y sabe qué? Dios le arrojó hasta lo más profundo. ¿Cuándo la prueba el Señor? No es bueno que un siervo o una sierva de Dios se enaltezca su corazón y se crea más que los demás. Nadie es más que nadie. Usted tiene que tener la capacidad de humildad y reconocer que usted está cometiendo un error y decir, I'm sorry, perdón, excuse me. Usted tiene que tener esa capacidad de humildad. ¿Cuánto dicen amén? Séptimo y último lugar, dice que el rey Amasías se autodestruyó por haberse apartado de Dios. Versículo 27 dice, desde aquel día Amasías se apartó de Jehová, fueron tras él y lo mataron. Ese es el fin para los que se apartan de Dios y no oyen su palabra, no oyen su voz. El fin que tuvo Hugo Chávez fue por su soberbia, por su arrogancia y por desafiar al Rey de la Gloria, al Dios de dioses, al único y soberano Dios. Al decir, maldito el Estado de Israel. Y la palabra de Dios dice, bendecirá lo que te bendiga y maldecirá lo que te maldice. La princesa Diana, nosotros todos hemos llorado, nos hemos puesto tristes por la vida de la princesa Diana. Ella tenía escasos 36 años. Ella tuvo muchas e incontables oportunidades para arrepentirse y venir hasta los pies de Cristo. Billy Graham en el 85 fue hasta Inglaterra en el Brooklyn Plaza a reunirse con el Congreso, con la reina, con la princesa Diana. En el 92 volvió, retornó a ese lugar, pero Diana no quiso escuchar. Y las ironías de las ironías, luego de unos días que pasó el 13 de abril, dice que ella fue a París, Francia, y las ironías de las ironías. El lugar donde ella se accidentó, ¿saben cómo se llama? En francés, el puente del alma, le puente del alma, el túnel. ¿Y sabe usted cómo se llama la calle que cruza ahí? Le Rue de la Eternidad, la ruta de la eternidad. Ella tuvo incontables oportunidades. Dice que cuando ella fue encontrada accidentada ahí, tenía más o casi $1 millón en joya. Ese es el fin para los que se apartan de Dios. Ponte en pie en esta noche. Ponte en pie en esta noche y ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Acercaos a mí y yo acercaré a vosotros. Yo soy lento para la ira, pero grande en misericordia en verdad. Y no me alegro con lo que se pierde, sino que se entristece mi corazón. En esta noche está abierto, gracias a la misericordia de Dios, el altar. Tenemos libre entrada gratuita para entrar hasta el santuario mediante la sangre del Cordero, mediante la sangre de Cristo, para reconciliarnos en esta noche y pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría, entendimiento y que nos dé esa capacidad, que nos dé esa habilidad de poder escuchar su palabra, de poder retener lo bueno en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor.